Las 10 peores torturas de la historia. Número 10. La tortura española de las cosquillas. El torturador usaba una garra muy afilada para cortar la carne del torturado. Generalmente, esta tortura se realizaba en público, donde el torturador pasaba buena parte del tiempo asustando a su víctima. En muchas ocasiones, esta tortura se combinaba con otros métodos, como por ejemplo, la tortura con ratones, y también los métodos de estirar los miembros hasta quebrarlos. Las personas que sufrían la tortura española de las cosquillas sentían tanto dolor que no sobrevivían para contar historias. 9. La tortura del agua china. Las personas eran atadas a una mesa y un recipiente lleno de agua se colocaba sobre sus cabezas. El agua caía lentamente del recipiente sobre la cabeza del torturado, llevándolos a la locura. Los investigadores decidieron probar este método de tortura que parecía inofensivo. Después de 3 minutos debajo del recipiente, el investigador comenzó a sentirse claustrofóbico y la mayoría de las personas tuvo un ataque de pánico. Físicamente, parece estar todo bien, pero psicológicamente tenía efectos avasalladores. Número 8. La rueda. Una gran rueda de madera, donde quien estaba siendo castigado era atado y luego golpeado con objetos pesados. Algunas ruedas estaban conectadas a un sistema mecánico para que no dejaran de girar. Debajo de la rueda había una fogata para que el condenado fuera quemado. También ataban los miembros ya rotos en posiciones totalmente incómodas, lo que infligía aún más dolor al torturado. El método de la rueda no necesariamente mataba a una persona, pero después de tanto dolor, infecciones y agotamiento general, el destino del condenado sería naturalmente la muerte. Número 7. La tortura del bambú. Esta tortura consistía en dejar brotes de bambú crecer dentro del torturado. El bambú es una de las plantas que crecen más rápidamente en el mundo. Estas especies de bambú crecen 1 centímetro en hasta 24 horas. La muerte sería lenta y muy dolorosa. Las personas aún estaban vivas mientras el bambú crecía dentro de ellas. Era común que un brote de bambú traspasara a las personas mientras aún estaban conscientes. Número 6. Ser desollado vivo. El torturador hacía algunos cortes largos alrededor del cuerpo y luego iba tirando de esos pedazos y separando la piel de los músculos. La peor parte es que la persona no moría inmediatamente, sino que podía estar días viva así sin su piel. Los torturados eran atados al aire libre y quedaban vulnerables al clima y a pequeños animales como pájaros e insectos. Las personas aún podían lanzar piedras o col, cualquier objeto que tuviera la voluntad del pobre que sufría la tortura. Los torturados morían de infección y pérdida de sangre. Su cuerpo entero se convertía en una herida abierta. Número 5. La tortura del cuarto blanco. Esa tortura se volvió popular en Irán entre los años 90 y 2000. La víctima debía estar vestida con ropa blanca y era colocada en una habitación totalmente blanca. Hasta la comida era solo arroz. La peor parte era que una luz blanca muy fuerte se mantenía encendida sin importar si era de día o de noche. La habitación no tenía ventanas. Solo había una puerta por donde los guardias pasaban la comida, y cuando el prisionero necesitaba ir al baño, adivina, también era todo blanco. Los guardias no podían hablar y no podía haber ningún ruido en el lugar. Los prisioneros se volvían locos y quien logró escapar dijo que cualquier cosa era mejor que eso. Número 4. El trago suizo. Era un cóctel tóxico hecho de orina y excrementos humanos. El torturado era obligado a tomar esto en grandes cantidades. Esto hinchaba a las víctimas hasta causar una ruptura del estómago. El origen de esta tortura viene del siglo XVII y durante la Guerra de los 30 años en Europa. La razón por la que se llama drink suizo es que los suizos lo aplicaban con frecuencia a los soldados alemanes. Número 3. Matar a aullidos. Esta tortura era utilizada por piratas como pena por algo irreparable. ¿Alguna vez has visto los cascos de los barcos antiguos? Siempre está lleno de moluscos con sus conchas, corales y otras criaturas del mar que son afiladas y peligrosas para nosotros. Ahora imagina a tu tripulación atando una cuerda a tu pierna, arrojándote al océano, yendo de un lado a otro del barco, tirando de ti para que tu cuerpo sea arrastrado por el casco de ese barco. Ellos hacían esto y repetían el proceso varias y varias veces. Raras son las personas que sobrevivieron a esto. Número 2. La águila de sangre. La tortura
que se hizo famosa en la serie Vikingos, es una manera brutal en la que los nórdicos mataban a sus peores criminales. Era un acto religioso, así como también una ejecución, porque también era un sacrificio a los dioses. El ritual consistía en abrir las costas de una persona con un hacha, romper las costillas exponiendo los pulmones. Entonces, estiraban los dos lados superiores del cuerpo en posiciones opuestas y los ataban. El mando, que debería parecerse a un águila de piel y hueso. Además, los pulmones eran retirados de la caja torácica, aún ligados al esófago, para que la persona pudiera respirar, muriendo así, hecha de sangre, con toda la parte interna del cuerpo expuesta al viento. Número 1. Escafismo. El torturado era desnudado y atado en un pequeño barco. Entonces, era alimentado con una gran cantidad de leche y miel, lo que culminaba en la peor diarrea de 1900 de todas. Después de eso, la miel se pasaba por todo el cuerpo, donde se priorizaban el rostro y los genitales. Después de eso, el barco se dejaba en un pantano debido a los insectos que viven allí. El olor de los excrementos humanos y de la miel debería atraer a todo tipo de insectos, especialmente moscas, que ponían sus larvas en el pobre desgraciado que era comido vivo, una muerte lenta. El escafismo era muy popular en la Grecia antigua y Persia. ¿Qué tortura te dejó más asustado? ¿Qué tortura faltó en esta lista? Comenta ahí y sigue para más.